Hola, hola, listos para otra inmersión profunda. Esta vez nos adentramos en un clásico de la literatura, un poquito de Frankenstein. Frankenstein, ya sabes, no la versión de Hollywood, ¿eh? Nada de monstruos verdes con tornillos. No, vamos a lo complejo, a lo fascinante. La novela original de Mary Shelley. Frankenstein o el moderno Prometeo. Ujú. Esa obra maestra que nos habla de ambición, de la moral, la naturaleza humana. El rechazo social. Temas que siguen vigentes. Desmenuzaremos las ideas principales, los personajes, esos momentos impactantes. Prepárate, que hay detalles que te van a hacer ver esta obra con otros ojos. Por ejemplo, el monstruo. No es la bestia bruta que muchos creen. No, tiene inteligencia, sensibilidad. Sorprendentes, de verdad. Y eso es solo la puntita del iceberg. Empecemos con Víctor Frankenstein, nuestro protagonista. Víctor, brillante, fascinado por la ciencia, pero su interés va más allá de la simple curiosidad. Quiere desafiar los límites. La vida y la muerte, nada menos. Jugar a ser Dios. Podríamos decirlo. Su obsesión, fíjate, empieza con los antiguos alquimistas. Agripa, Paracelso. Esos nombres. Alberto Magno. Víctor se sumerge en sus textos, buscando la piedra filosofal, el elixir de la vida. Imagínate, en pleno siglo XVIII. Buscando la inmortalidad. Pero hay un evento que lo cambia todo, ¿no? ¿Ah? Lo lleva hacia la ciencia moderna. La destrucción de un roble por un rayo. Ese espectáculo de la naturaleza lo marca. Y de ahí a la electricidad. Fascinante. Lo que me impacta es que la creación del monstruo es impulsiva. Víctor, cegado por la ambición, por la posibilidad de dominar la vida, se deja llevar. Y crea la criatura sin pensar en las consecuencias. Sin pensarlo. Y claro, después del entusiasmo inicial viene el golpe de realidad. Víctor se horroriza con lo que ha hecho. Lo rechaza, lo abandona a su suerte. Un rechazo que marca el inicio de la tragedia. Al negar su responsabilidad como creador, Gali desencadena una serie de eventos terribles, para él y para todos a su alrededor. Hablemos del monstruo. Como decíamos, no es un simple monstruo. Shelley nos presenta un ser complejo, profundo. Desafía nuestras expectativas. No es malo por naturaleza. Es un producto de las circunstancias. Nace en un mundo que lo rechaza por su apariencia. Lo lleva a cuestionarse su propia existencia. ¿Qué significa ser humano? Imagínate nacer sin madre, sin padre, sin nadie que te quiera. Y con esa apariencia, que aterra. Su proceso de aprendizaje es increíble. Observa, lee, comprende el mundo como cualquier ser humano. De hecho, hay un momento clave en la novela. El monstruo observa en secreto a una familia, los de Lacey. Los de Lacey. A través de ellos descubre la compasión, el amor, el lenguaje. Despierta en él un anhelo de conexión humana. Pero ahí está la tragedia. A pesar de su inteligencia, de su sensibilidad. Es rechazado una y otra vez por la sociedad, por su apariencia. Y ese rechazo lo transforma. De la esperanza a la amargura, al resentimiento. Y de ahí al camino de la venganza, de la destrucción. Se convierte en un reflejo de la crueldad que ha experimentado. Su historia nos hace preguntarnos, ¿quién es el verdadero monstruo? La criatura que busca amor, o la sociedad que la rechaza sin piedad. Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios, sobre cómo tratamos a los que son diferentes. Ahí está la genialidad de Mary Shelley. Nos presenta una historia que va más allá del terror. Es una reflexión profunda sobre la naturaleza humana. Sobre la responsabilidad de la ciencia, las consecuencias de la ambición. Exacto. Frankenstein nos enfrenta a preguntas incómodas sobre la ética, la moral, el significado de la vida. Nos hace cuestionar nuestros valores, el impacto de nuestras acciones en el mundo. Y esto es solo el comienzo. En las siguientes partes de esta inmersión exploraremos más a fondo la culpa, el remordimiento, el precio de la ambición. Prepárate para descubrir nuevas capas de significado en la historia de Frankenstein. Frankenstein nos lanza una reflexión profunda sobre qué nos hace humanos. Y creo que en esta parte, Víctor, nuestro protagonista, merece un poquito más de análisis. Su ambición, su obsesión por crear vida. ¿Qué hay detrás de esa búsqueda? Sí, Víctor es un personaje complejo. Un científico brillante, claro, pero también un hombre atormentado por la culpa, por el miedo, porque esa necesidad de desafiar los límites de la vida y la muerte. Para entenderlo hay que recordar la influencia de los alquimistas. Agripa, Paracelso, Alberto Magno. Víctor absorbió esas ideas, esa búsqueda incesante de la trascendencia, la inmortalidad. Desde joven ya tenía esa idea de jugar a ser Dios. Pero también hay que considerar la muerte de su madre, ¿no? Un evento que lo marcó profundamente. Ahí está la clave. La muerte de su madre es un punto de inflexión. Esa pérdida lo impulsa a buscar una manera de vencer a la muerte, de revertir lo irreversible. La creación del monstruo, en ese sentido, va más allá de la ambición científica. Es un intento desesperado por negar la pérdida, por desafiar el orden natural. Shelley nos presenta a Víctor no como un villano, sino como un ser humano vulnerable, impulsado por el dolor. Y eso me lleva a otra pregunta.
¿Por qué rechaza su creación después de tanto esfuerzo? ¿Por qué la abandona? El rechazo de Víctor es clave en la tragedia. Creo que se debe a una profunda decepción. Él se había imaginado creando un ser perfecto, hermoso, una prueba de su genialidad. Pero al ver la realidad, la imperfección de su creación, se horroriza. La criatura no cumple con sus expectativas estéticas. Y en lugar de asumir la responsabilidad, Víctor la niega, la rechaza, como si al ver al monstruo viera reflejada su propia imperfección, sus propios miedos. Exacto. El monstruo se convierte en un espejo que le devuelve una imagen que no quiere ver. Y ese rechazo, ese abandono por parte de su creador, marca al monstruo de una manera profunda. Lo condena a la soledad, al odio, a la venganza. Shelley, a través del monstruo, nos plantea la pregunta de la responsabilidad moral. ¿Qué responsabilidad tenemos hacia nuestras creaciones? Podemos simplemente darles la espalda si no cumplen con nuestras expectativas. Y no solo hablamos de creaciones literarias, también de la ciencia, la tecnología, nuestras relaciones. ¿Cuántas veces nos desentendemos de las consecuencias de nuestros actos, de las personas que hemos lastimado con nuestras decisiones? Frankenstein nos invita a reflexionar sobre eso, a asumir la responsabilidad de nuestras acciones, a comprender que cada decisión tiene un impacto en el mundo, en quienes nos rodean. Y hablando del monstruo, es crucial entender que su camino hacia la maldad no es inmediato. Al principio, la criatura solo busca amor, aceptación, desea conectar con los demás, aprender, ser parte del mundo. Como un niño que llega a un lugar desconocido y quiere integrarse, pero es rechazado por su apariencia, por ser diferente. Y ese rechazo constante, esa falta de compasión, van sembrando en él la semilla del resentimiento. Exacto. El monstruo experimenta la crueldad humana en carne propia. Es perseguido, atacado, tratado como un animal. Y cada acto de violencia lo aleja más de la bondad y lo acerca a la venganza. La escena donde observa en secreto a la familia de Lacey es un punto de inflexión. Ve la posibilidad de la bondad, del amor, de la conexión humana. Pero cuando se revela ante ellos, esperando ser aceptado, es rechazado con horror. Ese rechazo es devastador para el monstruo. Le arrebata la esperanza de ser amado, de encontrar un lugar en el mundo. Y a partir de ese momento, su destino queda sellado. La venganza se convierte en su única motivación. Y ahí vemos la genialidad de Shelley. Nos presenta al monstruo no como un ser unidimensional, sino como un personaje complejo, capaz de amar y odiar, de sentir compasión y de buscar venganza. El monstruo es un reflejo de la propia humanidad, de nuestra capacidad para el bien y para el mal. Su historia nos obliga a cuestionarnos. ¿Qué nos hace humanos? ¿La apariencia? ¿La inteligencia? ¿La capacidad de amar? ¿O es la sociedad, con sus normas y prejuicios, la que define quiénes somos? Preguntas que resuenan con fuerza en la actualidad, en un mundo donde la discriminación y el rechazo al diferente siguen siendo una realidad. Y esto nos lleva a la siguiente parte de nuestra inmersión, donde exploraremos las consecuencias de las acciones de Víctor. Su lucha interna. El precio que debe pagar por su ambición. La historia de Frankenstein, una espiral hacia la tragedia. Víctor, atormentado por la culpa, por el miedo, arrastrado por las consecuencias de sus actos. Y en esta parte, esa decisión crucial, ¿no? La promesa de crear una compañera para el monstruo. Esa promesa es un punto de inflexión. Víctor se debate entre la compasión por la criatura y el terror que le provoca la idea de crear otro ser igual. Entiende la soledad del monstruo, su anhelo de compañía, de afecto, pero al mismo tiempo, el miedo. ¿Y si dos criaturas así se unen? ¿Qué amenaza podrían representar? Como si le dieras un arma a un niño sin enseñarle a usarla. La posibilidad de causar daño se multiplica. Exacto. Víctor se debate durante meses, incapaz de tomar una decisión. Y esa indecisión, esa tortura interna, lo consume. Mientras tanto, el monstruo espera. Para él, esa compañera es la única esperanza. Escapar de la soledad del rechazo. Pero Víctor finalmente decide no crearla. Sería irresponsable. Pondría en peligro a la humanidad. Y claro, el monstruo se siente traicionado, abandonado. Había puesto toda su esperanza en esa promesa. Y al ver que se rompe, su rabia se desborda. Jura vengarse de Víctor, de todos sus seres queridos. Y a partir de ahí, la historia se convierte en una persecución implacable. Una lucha terrible, no solo física, sino psicológica. Víctor, enfrentando las consecuencias de su ambición, el peso de esa vida que creó y no pudo controlar. Y la venganza se consuma, ¿no? Con la muerte de Elizabeth, su esposa, en su noche de bodas. ¡Qué tragedia! La muerte de Elizabeth. El punto culminante de esa espiral de violencia y dolor. Pero Víctor, a pesar de todo, decide no rendirse. Se obsesiona con destruir al monstruo, eliminarlo. Y esa obsesión lo consume hasta el final. Víctor, el cazador. El perseguidor incansable, impulsado por la necesidad de justicia, pero también por la culpa. Una persecución que lo lleva hasta el Ártico. Ahí se encuentra con el capitán Walton, un explorador. A él le confía su historia. Le advierte sobre los peligros de la ambición. Le pide que continúe la persecución,
Como si Víctor, en sus últimos momentos, quisiera legar su carga a otro, encontrar un sucesor. Pero Walton, a diferencia de Víctor, decide no dejarse llevar por la venganza. Escucha la historia, ve el sufrimiento del monstruo. Comprende que la violencia solo genera más violencia. Una decisión crucial. Romper el ciclo de venganza. Elegir la compasión. Y ahí, con la muerte de Víctor y la decisión de Walton, la novela nos deja con preguntas. Era inevitable la tragedia. Víctor pudo haber actuado de otra manera. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como sociedad frente a la creación, a la diferencia? Frankenstein nos invita a reflexionar, a cuestionar nuestras ideas sobre la ciencia, la moral, la naturaleza humana. Una historia que nos sigue interpelando. Los peligros de la ambición desmedida, la importancia de la responsabilidad, la compasión, la aceptación. Y con esa reflexión, terminamos nuestra inmersión en Frankenstein. Esperamos que les haya servido para comprender mejor esta obra maestra y que les invite a seguir explorando sus múltiples capas de significado. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima inmersión.